Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Un jueves más de Raíces de Sefarad. De noche, para los que están viendo en vivo en estas zonas, casi de madrugada allá por Europa, más temprano por el lado oeste de las Américas. Así que bienvenidos a un nuevo jueves de Raíces de Sefarad. Estoy contentísimo cada semana con cada invitado que tenemos. Hoy tenemos una invitada que realmente me da muchísimo placer, una gran amiga que está con nosotros y estoy muy ansioso por escucharlo. Además, el tema es fabuloso. ¿No es así, Lili? Hola, sí, Marcelo, estamos muy contentos de tenerla como invitada y también le damos la bienvenida a todos. Como siempre les decimos, nos encanta que nos acompañen cada jueves en nuestra propuesta de Raíces de Sefarad Online. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a tener en los próximos días. Este domingo, nuevamente, un encuentro de Al-Had, la actividad que tenemos, que es en ladino, y vamos a tener como tema preservar el ladino en ladino, acompañados de dos profesores que trabajan mucho por la cultura sefaradí y por el ladino en particular. El profesor Carlos Yebral López, que lleva adelante su proyecto de Ladino 21, y el profesor Aldo Sevi. Y el próximo jueves vamos a tener el acto de recordación de lo que llamamos la Shoah Sefaradí, el acto de recordación de las comunidades de Rodas, Salónica y Kos. Eso será en nuestro propio horario de cada semana, el habitual. Déjame explicar, Lili, que esto es un acto que se hace todos los años en forma presencial y que desde el año pasado, dadas las circunstancias, se hace en forma virtual y que este año lo organizamos junto con el Museo del Holocausto, la Comunidad Shalom, la DAIA y FESERA. Lo hicimos coincidir el horario con las actividades nuestras de Raíces de Sefarad de los jueves. Así que los esperamos a todos, por supuesto. Casi es una cita de honor, va a haber algunas presencias importantes. La ventaja esto que tenemos de hacerlo virtual es que puede participar gente de todo el mundo y vamos a unir comunidades sefaradíes también de otras partes del planeta en vivo. Sí, perfecto. Y les proponemos el curso nuevo que vamos a tener a partir del primer martes de agosto con la profesora Alicia Benmergui, como cada mes. El tema de agosto va a ser los sefaradíes de Oriente, del Imperio Otomano a la República Turca. Los invitamos a participar del curso. Toda la información sobre las actividades las van a tener en sefarad.com. Así que no hay que recordar nada de esto de memoria, pero sí tomar en cuenta de visitarnos en nuestras actividades. Y por supuesto no está aquí los cursos en ladino, ¿no? Y además de los cursos en ladino, que también está para distintos niveles, consultan los horarios en las direcciones que ya saben, el programa de radio de esta semana, que ya mismo está puesto en radiosefarad.com, es la segunda parte de Cristianos y Judíos en Al-Ándalus, y segunda parte fue un tema apasionante esto, y el podcast de esta semana que nos trae María Esther Silverman de Sibwiner es Las huellas judías y conversas en el Quijote y en su autor, ¿no? Porque tiene que ver con los dos, por supuesto, en este caso. ¿Sí? Déjame decir, Marcelo, que este mes empieza un curso nuevo de ladino inicial, así que a los que están interesados en aprender la lengua los invitamos a participar, y también tenemos un nuevo curso de gramática del ladino y un nuevo curso de conversación para los que ya saben y quieren practicar hablar. Así que los invitamos a todos a nuestras actividades, claro. Y perfecto. ahora Y ahora tenemos el plato fuerte del día. Seguro. Tenemos de invitada a nuestra querida amiga y profesora Rivka Cook. Ella nació y se crió en Venezuela. Desde el 2001 enseña español como segunda lengua
en la Universidad de Northwestern en Evanston, Illinois, y sus investigaciones incluyen la cultura sefaradí, historia, lengua y literatura, la enseñanza de lenguas extranjeras a través del uso de tecnologías y estilos de aprendizaje. Además de dictar clases, es miembro docente de una de las residencias estudiantiles de la misma universidad y ha presentado el producto de sus investigaciones a nivel nacional e internacional, y sus trabajos han sido publicados tanto en Estados Unidos como en diferentes países del globo. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Rivka. Hola, Rivka. Hola, Marcelo. Muchísimas gracias, Marcelo y Liliana, por la bienvenida, por lo que comentaron de mí. Para mí es realmente un honor estar con ustedes. Estoy muy emocionada de poder compartir una investigación más que tengo, y quiero primero también darle gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, a mis Haverim, como llamo a mis estudiantes de hebreo de mis clases de las comunidades emergentes en Latinoamérica y parte de Estados Unidos, y naturalmente a todos y cada uno de ustedes que vinieron a escucharme, y espero que esta charla de verdad les guste, les atraiga. Al final de la charla tengo unas preguntas para reflexionar, para que ustedes puedan llevarse algo de allí, de esta presentación. No tengo duda que va a ser así, porque te conocemos, porque conocemos también a la persona, iba a decir el personaje, es la persona de la que vas a hablar. Hemos tenido la fortuna de estar en Porto y conocer la historia, y en Belmonte también, y estar en la sinagoga de la que vas a hablar. Así que es un tema realmente que nos apasiona mucho. Así que te dejamos con la gente y te escuchamos. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, entonces podemos entrar con la primera transparencia, que el título la llama Invencible de Oporto, y vamos a ver por qué yo le llamo la llama invencible. Para la presentación voy a hacer una pequeña introducción, cómo me metí yo en este tema. Luego voy a presentarles quién fue el capitán Arturo Carlos de Barros Basto, los escritos del capitán, el proyecto de rescate del capitán, conclusión de esta presentación, y para terminar, preguntas para reflexionar. Entonces podemos pasar a la introducción, cómo, cuándo y por qué me inicié en este tópico. Hace como unos 5 años estuve buscando en la internet un tema para investigar que me llamara la atención y que estuviera relacionado con los sefardíes. Y me encontré con un artículo sobre una comunidad en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que de alguna u otra manera practica ritos judíos, como por ejemplo el encender velas el viernes antes de la caída del sol, no mezclar carne con leche, no comer pan durante Semana Santa, Pesaj, y quería contactar con miembros de estas comunidades, de esta comunidad. Me contacté con el autor o los autores del artículo, y ellos me dijeron que estas personas quieren mantenerse en secreto, quieren mantenerse aisladas, no quieren que nadie hable de ellos ni que los descubra, es decir, vivir en secreto. Y yo soy un poco persistente, entonces intenté conversar con el cónsul honorario de Santa Cruz de la Sierra, e igualmente él me dijo: mira, Rivka, no quieren que sean identificados. Entonces yo respeté la decisión. Luego, un par de meses, fui invitada a dictar una charla en el Instituto Cervantes aquí en Chicago,
y hablé sobre la Inquisición. Hablé sobre criptojudíos, judíos secretos, y al final de la charla se acercaron unos 7 u 8 personas que decían, ellos creen tener ascendencia judía. ¿Y cómo pueden verificar eso? Le dije, mira, yo no sé, me imagino que puedes ir a través de Heritage, MyHeritage, o buscar en otro enlace donde puedan descubrir sus ancestros. Pero si ustedes quieren, yo puedo conversar con ustedes y ver qué podemos sacar de allí. Entonces me entrevisté con ellos y les toqué el tema de la tradición culinaria. ¿Por qué? Porque a mí eso es lo que a mí me llama la atención y es una manera de yo poder identificar grupos de judíos secretos a través de cómo cocinan, qué cocinan. E igual, la mayoría de ellos decía que en su casa no mezclaban carne con leche, que en su casa encendían a escondidas 2 velas viernes antes de la caída del sol. Hubo una persona que me llamó la atención, ella es de Ecuador, y me dijo que ella recuerda que su abuelita iba a la capital y traía una persona para matar gallinas. Entonces le dije, ¿y cómo las mata? Entonces me dice, bueno, el señor traía su maletín con un cuchillo, una madera, le hacía un corte pequeño en el cuello de la gallina, la desangraba, luego la salaban. Yo le decía, mira, eso es el proceso de shechitá y luego hacer kashrut. Yo creo que sí, tu familia practicaba algunas tradiciones judías y sería bueno que indagaras más. Y así con las demás familias. Luego, hace 2 años, tuve la oportunidad de viajar a Belmonte. Me contacté con varias personas de la comunidad judía y fui a Belmonte porque me invitaron a dictar una charla sobre doña Gracia Méndez, pero al mismo tiempo me quedé allí para Shabbat y celebré Shabbat con la comunidad. Fue una experiencia indescriptible. Y lo que más me llamó la atención fue un niño de la comunidad, el hijo del presidente de la comunidad, que cantó las Mirot Shabbat, las canciones para Shabbat que realmente me llegaron al corazón. Y yo le dije, hablé con él y le dije, mira, ¿qué te gustaría hacer cuando crezcas? Y él me dice, quiero ser rabino. Y le dije, mira, tienes una voz preciosa y esa voz es que le está diciendo a aquellos inquisidores de 1492 que sí, pudiste aniquilar o destruir mi familia, pero pude sobrevivir, o mi familia o mis descendientes pudieron sobrevivir y aquí estoy. Y yo creo que ese espíritu o esa llama que tenía ese niño y que yo veo en mis Javerim, en los estudiantes de hebreo de las comunidades emergentes, es lo que nos hace a este grupo de judíos que ahora ya no son secretos de seguir adelante. Luego estuve en una charla en Denver sobre tradición culinaria de descendientes de criptojudíos y ahí conocí a Ginny Milgrom. Ginny Milgrom fue quien me presentó a miembros de estas comunidades emergentes de Latinoamérica y parte de Estados Unidos. En nuestra siguiente charla, el siguiente tema que quiero conversar es que hace como un mes estaba buscando por la internet alguna película que me llamara la atención para despejarme un poco del trabajo y en Amazon Prime conseguí una película con el título de Sefarad. Y tal como comentó Marcelo,
él también vio la película Sefarat y pensó que era relacionado con España, pero resulta que la película está relacionada con el capitán Arturo Carlos de Barros Basto. En esta película comienza la narración en hebreo, donde presentan la situación que vivían los judíos en Portugal antes de que llegara la expulsión de los judíos de Portugal. Luego continúa la película y comienza la narración en portugués y presentan un Shabbat, la canción del Shabbat de Shalom Aleichem con que recibimos Shabbat. Ok, ahora, en esta presentación yo no voy a mencionar todo el nombre del capitán, simplemente voy a llamarlo el capitán. En esta primera transparencia vamos a ver que el capitán, Marcelo, ¿puedes retroceder un poquitito? Gracias. Voy a hablar un poquitito de la biografía de él. Él nació en Oporto, en el seno de una familia cristiana. Su padre, José Carlos de Barros Basto, y su madre, María Besa Fortés. En su lecho de muerte, el abuelo paterno le dice al capitán que él tiene sangre judía. Él se quedó con esa idea de que él es judío, completó su educación, se fue ¿cómo que se llama? Al ejército, recibió honores por todas las guerras y todo lo que ha hecho durante la Primera Guerra Mundial, y regresa a Portugal. En Portugal, él va a Lisboa, a la sinagoga Shaarei Tikva, y dice que él quiere participar en las actividades religiosas que ofrece la sinagoga, pero la sinagoga lo rechaza. ¿Por qué? Porque no es judío. Entonces él decide irse a Tánger y se convierte al judaísmo. Cuando regresa a Portugal, él va a la sinagoga Shaarei Tikva y es aceptado porque ya es judío. Conoce a Lea Monteiro Azancot y se casa con ella. Tienen 2 hijos, un hijo llamado Numo y otro Miriam, y junto con su familia él va a Oporto. Ahora sí, Marcelo. En la siguiente transparencia nosotros vemos 3 epítetos con el que es conocido el capitán. Uno es el Dreyfus portugués, y es la nieta en la película que llama a su abuelo el Dreyfus portugués. Recordemos que el general Dreyfus, oficial francés de ascendencia judía, en 1894 fue acusado como traidor, pero 10 años después él fue exonerado y le dan todos sus honores. A mí realmente no me gusta ese epíteto, con respeto de la nieta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Dreyfus nos estamos refiriendo solamente al aspecto militar, pero no realmente quién fue o qué hizo el capitán. Por eso no comparto el epíteto de Dreyfus portugués. Tenemos otro epíteto, el apóstol de los romanos, que se lo dio Cecil Roth, el historiador, al capitán cuando lo conoció en 1939 y vio todas las acciones que él está
haciendo en aquella época. Y el tercer epíteto es el que le da el periodista Kevin Zidiara, en un artículo que escribió para el Jewish Ideas Daily en el 2013, y él llama al capitán el Fénix portugués. Vamos ahora a nuestra siguiente transparencia y vamos a ver los aspectos importantes de la obra de rescate del capitán. El capitán dice que yo quiero rescatar a este grupo de judíos secretos. Entonces, para ello, él identificó varias comunidades de judíos secretos, tradujo del hebreo al portugués libros religiosos, creó el periódico Halapid, estableció la yeshiva Rosh Pinah y buscó fondos para crear la sinagoga Kaduri Mekor Haim, fuente de la vida. En la película aparece una escena donde se celebra la boda de Menashe Ben Dov, el que funge como rabino en la película, con Branca Roskin, y es durante esta celebración de la boda donde el capitán le comunica a su amigo y al rabino la existencia de judíos secretos, pero al conversar él con el amigo y con el rabino, él le pide que por favor no divulguen esta situación, porque estos judíos secretos no quieren que sean descubiertos y quiero ir a conocerlos. Vamos a la siguiente. En la siguiente transparencia vemos algunos viajes que hace el capitán, por ejemplo, al noreste de Portugal. Podemos hacer un clic, se ve la región, Marcelo, no sé, ahí están los diferentes lugares donde él va, y en la película vemos que él va en tren y también va a caballo, y en algunos lugares naturalmente va a ir a pie. El rabino le dice al capitán que es muy peligroso de ir a esos lugares porque uno no sabe qué puede encontrarse. Entonces él le dice, no te preocupes, yo voy con mi uniforme de militar y mi pistola y mi arma. Y vamos a ver al final que ese fue un gran error de él, de ir con el uniforme y la pistola. En la siguiente transparencia nosotros podemos ver cuando él se reúne con un grupo de las comunidades de judíos secretos y les impresiona por la manera en que ellos están rezando o conversando sobre sus tradiciones. Y él les promete que van a poder practicar su religión libremente y que va a crear una enorme sinagoga donde todos ellos podrán venir. En la siguiente transparencia yo quiero dar las gracias al doctor Gabriel Mordog de la Universidad de Michigan, quien me dio un listado como de 24 obras escritas por el capitán o traducidas por el capitán, y solamente aquí les menciono algunas por tiempo, no quiero extenderme mucho en el tiempo. Vemos que los títulos de cada una de estas obras las tres primeras están escritas en portugués. La intención del capitán fue que todos pudieran participar de los rezos, y por eso tradujo los rezos al portugués de tal manera de que ellos pudieran leerlos en su lengua materna. Otra obra interesante o importante en la siguiente transparencia que vemos es el periódico Halapid, la antorcha.
que fue editado por el mismo capitán, y podemos ver en la siguiente transparencia la primera página del Jalapid. Este periódico se imprimió por primera vez en 1927 y siguió hasta 1958. Incluye diferentes tópicos, en esta primera habla también de su sueño de crear una sinagoga y muchos temas relacionados con judíos secretos. Él no habla de criptojudíos, que es lo mismo que judíos secretos. Son judíos que aun cuando se convirtieron al cristianismo, mantenían en secreto su religión. Y fue por eso que surge la Inquisición. Ellos tratan de perseguir a estos criptojudíos que dicen haberse convertido al cristianismo, pero secretamente mantienen su religión. Hoy en día podemos encontrar a muchos de sus descendientes a lo largo de toda Latinoamérica, al sur de Estados Unidos y, como vemos, también en varios lugares de Europa. En la siguiente transparencia vemos aquí la traducción de la sección que les mostré en la transparencia anterior, y lo que me llama la atención es la siguiente transparencia. Lo que escribo, sí, Marcelo, gracias. Él dice que su consigna es Adonai li velo ira. Este es el último verso que aparece en nuestro himno Adon Olam, que cantamos muchas veces al final de Shaharit, de los rezos de la mañana, o al final de los rezos, por ejemplo, de Shabbat. Algunas sinagogas, cuando terminan el servicio del sábado, leen el Adon Olam. Y cada vez que alguien le decía al capitán, mira, tú no puedes trabajar solo, esto es una gran obra, esto es así, él dice, Adonai li velo ira. Dios está conmigo y yo no temeré. Voy a ir a todos esos lugares donde voy a conseguir a judíos secretos y no tengo miedo porque Dios estará conmigo. En la siguiente transparencia vemos cuando él se reúne con miembros de la yeshiva y crea, mejor dicho, su yeshiva llamada Rosh Pinah. Ahí agrupa a muchos jóvenes que al terminar sus estudios en la yeshiva se van a convertir en maestros y regresarán a sus ciudades natales a enseñarle a los descendientes de los judíos secretos. Nuestra próxima transparencia muestra la sinagoga Kaduri Mekor Haim, que es la que nos comentó Marcelo y Liliana, que estuvieron allí cuando fueron a Portugal. Esta sinagoga está en Oporto, es una sinagoga inmensa, preciosa. En la película se ven varias escenas de dicha sinagoga. La sinagoga Kaduri fue subsidiada por la familia Kaduri, residenciada en aquel momento en Hong Kong. Algunos dicen que el terreno fue donado por la familia Rothschild, y para poder terminar y construir toda la sinagoga recibió mucha ayuda de familias pudientes de Londres y de Ámsterdam. Cuando por primera vez se reúne el señor Kaduri con el capitán, él le dice, ¿y esta sinagoga así de grande y gigante, tú crees que van a venir judíos secretos y judíos de todas partes? Sí, pero ¿tienes a alguien que te ayude aparte de la economía? No, yo recibo dinero de otras personas, pero soy yo quien está empujando esta
esta gran obra. Y le pregunta, pero un hombre solo no puede hacerlo. Y él vuelve a repetir, nuestra consigna es Adonai li velo ira. Dios está conmigo y no tengo miedo. La siguiente transparencia, lamentablemente todo no va a ser color rosa. Estas son imágenes que copié, copyright, de la película. Vemos que sus superiores reciben una carta anónima donde acusan al capitán de circuncidar a jóvenes y de ser homosexual. Lamentablemente, el superior dice, lamentablemente yo tengo que rendir cuentas a la autoridad máxima del ejército. No tengo pruebas de que lo que se acusa al capitán sea real. Yo sé que el capitán es una persona honesta, seria, ha recibido condecoraciones por su labor en la Primera Guerra Mundial, pero lamentablemente tengo que informar a instancias superiores. Él espera por la segunda carta, o sea, no es que espera que iba a haber otra segunda carta, pero la primera carta él la ignoró, pero la segunda carta ya no la pudo ignorar. Entonces, en la siguiente escena, vemos cómo el capitán está hablando con su nieta Isabel y el capitán le narra la historia de lo que le pasó y por qué él ya no puede ser más capitán. La nieta le trae el sombrero y le dice, por favor, abuelito, ponte porque tú eres capitán. Pero él se siente incómodo y no acepta el ponerse el sombrero. Después de esta escena, nosotros vemos que el capitán, no, todavía no, que el capitán, gracias, que el capitán recibe un infarto y en su lecho de muerte le dice a su esposa Lea que algún día harán justicia por él, o se hará justicia y se verá que todos los cargos fueron falsos. Después de que él muere, la esposa trata de limpiar el nombre del capitán, pero no pudo, no lo logró. Luego su hija trata también de limpiar el nombre de su padre, pero no sirvió de nada hasta que 50 años después, ahora sí, Marcelo, 50 años después, Isabel Ferreira López se dirige al Parlamento de Portugal el 30 de octubre del 2011 y quiere limpiar el nombre de su abuelo. El 25, ella dice que el capitán fue objeto de segregación política y religiosa y por ello debe ser reintegrado simbólicamente al ejército de manera naturalmente post-mortem. Ella va a Londres para poder limpiar el nombre de su abuelo. Lamentablemente en Londres no puede hacer nada y le dicen debes ir a Portugal y hacer formalmente la petición. En Portugal ella se reúne con un miembro del Parlamento portugués y él reconoce que sí, que hay que limpiar el nombre del capitán, pero que necesita conseguir 1000 firmas. Ella le dice, no tengo que conseguir 1000 firmas, con una sola firma es suficiente. Yo soy la nieta del capitán Arturo Carlos Barros Basto, el Dreyfus portugués. Fíjense que aquí ese ánimo
o ese carisma que tenía el capitán de solo yo puedo hacerlo y no necesito ayuda. Si otras personas quieren ayudarme, bienvenidos, pero yo tengo fe en mí. Y lo mismo dice Isabel, una sola firma necesitas y es mi firma. Finalmente, el 25 de julio, ahora sí, el 25 de julio del 2012 fue aprobada en la Asamblea de la República, donde reconocen, esto es una traducción, reconocen que el capitán fue acusado injustamente, se le reintegra, pero una cosa que a mí no me gustó, pero claro, yo respeto, esta no es mi decisión, es donde dice tomar las medidas oportunas para que esta reintegración no implique para el Estado cualquier indemnización o responsabilidad compensatoria. Es decir, no va a recibir usted ni un centavo. Pero yo creo que lo importante es que reconocieron que el capitán fue acusado injustamente. Y claro, él no pudo verlo, su esposa no pudo verlo, pero al menos, como dicen, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y para conclusión, me gustaría cerrar esta charla con el video y después tenemos una transparencia más. Com o Edito da Expulsão, com a Inquisição, os judeus foram obrigados a sair do país. Oficialmente, os judeus desapareceram. Judeus secretos. A viver em Belmonte e em algumas aldeias a norte de Portugal. Continuam a praticar os seus rituais escondidos nas suas casas, com medo. Quem são estes homens? São marranos. The Jews are deeply divided on this matter. The Marranos will never understand and adapt to the strict requirements of our religion, our culture, and our history. They are descendants of the victims of the fires of the Inquisition. Nossos irmãos escondidos precisam da nossa ajuda. Eu tenho um sonho, construir uma grande e imponente sinagoga. It will be the largest synagogue in Portugal. There's no shortage of synagogues the world over that are empty, even derelict. Don't you believe in me? O que destrói comunidade é carta anônima, é inveja. Se eu falhar, se eu cair, se eu adoecer, se o meu bom nome for posto em causa, pode tudo ruir da noite para o dia. Nós estamos sob a mira do Estado. Agora, mais do que nunca, todas as cautelas são poucas. Levante-se o réu, Artur Carlos de Barros Basto. Minha vida será toda investigada. Até onde irão? And this means that Jews and Judaism exist once more in Portugal. Gracias. Cuando yo vi esta película, me identifiqué muchísimo con el capitán. No llego en lo absoluto a la altura del capitán, claro está, pero sí ese entusiasmo o ese anhelo de poder ayudar a estas comunidades de judíos secretos. Yo estoy muy feliz de que hoy en día muchas de estas comunidades que hoy llaman comunidades emergentes están profesando la religión judía libremente y se sienten orgullosas. Si ustedes ven
varias sinagogas en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, El Salvador, tienen el rito sefardí y es impresionante cómo ese amor que estos miembros de la comunidad tienen por la religión y por mantener la religión, ya no son judíos secretos, son judíos abiertamente. En mi última transparencia, tengo, yo no voy a responderlas a menos claro que ustedes me pidan. Una de las preguntas que me gustaría que ustedes pensaran en la respuesta es, ¿por qué el capitán no usa el apellido materno primero y luego el paterno, como es costumbre en la tradición portuguesa? Una segunda pregunta. ¿Por qué el capitán usa el uniforme militar cuando viaja para encontrar a los judíos secretos o cuando habla con sus alumnos de la Yeshiva Rosh Pinah? Naturalmente, en la sinagoga durante Tefilá no, pero en estos dos momentos sí, y eso es lo que perjudica al final al capitán. Y una tercera pregunta que a mí me llamó muchísimo la atención es que la bisnieta sobrina del capitán es la conocida Daniela, perdón, ahí hay un error ortográfico, Daniela Rúa, quien trabaja en la famosa serie norteamericana NCIS, Servicio de Investigación Naval. ¿Será coincidencia? ¿Será destino? Muchas gracias. La siguiente. Gracias. La siguiente. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Es una historia muy apasionante, es una historia muy conmovedora, más allá de que está novelada en la película, en la realidad, en este caso, supera la ficción, porque cuando uno tiene la oportunidad de leer la historia completa del capitán Arturo Carlos de Barros Basto, ahí se da cuenta de su fuerza de voluntad, de su fuerza espiritual para llevar adelante esa tarea tan titánica que al final culmina con la creación de la comunidad judía en la ciudad de Porto. Así que te felicito porque es un tema maravilloso. Y tuvimos el mismo sentimiento que tuviste vos, que esto de identificarse con él, con esa energía. Obviamente la película le pone flores, lo adorna y da a conocer la historia, pero la película se hizo hace 2 años nada más, y afortunadamente la comunidad de Oporto tuvo un auge que estaba muy relacionado también con el proceso de nacionalidad portuguesa para los sefaradíes, correcto, donde junto con la de Lisboa fueron protagonistas. Tanto es así que se dice, no lo tengo confirmado, pero pareciera ser cierto porque inclusive aparece algo en los créditos de la película, que los fondos que se usaron, al menos parcialmente, para hacer la película, son los que surgieron a partir de lo que se recibió la comunidad gracias a los trámites de nacionalidad española, con los certificados que costaban 500 euros cada uno, que buena parte de ese dinero fue lo que ayudó a hacer la película. La película que tiene un valor cinematográfico mediano, pero un valor testimonial espectacular. Y si me permitís, claro. Yo acá busqué recién de nuestro viaje hace unos 4 o 5 años por la comunidad, aunque sea para pasar rápido algunas fotos, claro. Para que la vean cómo es. Bueno, ahí estamos antes de entrar. Los voy a pasar rápido porque hay muchas, pero bueno, las placas que por supuesto recuerdan a la familia Cadorí, ¿no? Está y a quién se lo dedica a Laura Cadorí, la esposa de él. Bueno, estamos entrando con un grupo con el que habíamos viajado, llevando para conocer lo que era la escudería de España y Portugal, y acá la vemos por adentro. Se puede ver, es hermosa, es moderna,
inclusive en la película se usa esta comunidad, inclusive la llevan a otros tiempos, a tiempos de la construcción, o también como refugio de los judíos que habiendo escapado de los pogroms de Rusia y camino a Latinoamérica, los retienen unos días en esa sinagoga para que puedan estar en tránsito rumbo a Latinoamérica, a lo que después fueron las inmigraciones ashkenazíes en estas latitudes. Tiene un museo, lo que vemos ahí es un museo que hoy está más grande que eso, que es un museo más pequeño. Bueno, son algunas fotos que estamos ahí, donde cuenta, por supuesto, la historia. Ese día no puede venir porque no se sentía bien la nieta de Barros Basto, porque si no también participa ella activamente de estas giras, porque realmente lo siente, digamos, hizo carne de la historia de su abuelo. Uy, bueno, gracias por compartir las fotos. Hace poco tiempo también se inauguró en esta sinagoga un museo de la Shoah, del Holocausto, así que también es valioso el trabajo que se realiza en este lugar. Y antes de pasar a las preguntas, que hay algún comentarios y los saludos que siempre tenemos de los amigos que nos visitan, decirles que la película se llama Sefarad, está en Amazon Prime, que es de pago. Pero como les dije la semana pasada, recuerden que hay una semana gratis. Entonces, pueden ver qué películas hay, se las agarran una semana, ven todas las películas y después si no quieren seguir, se borra. Y si quieren seguir, siguen. No tenemos ninguna relación con los amigos de Amazon. No tenemos comisión de Amazon Prime. No, para nada. Pero es muy interesante ver la película. Y si te parece bien, vamos a los comentarios. Sí, tenemos muchos saludos. Los saludos de primera hora. De Ramses Andrade, que nos dice Shalom, Erev Tov a todos. Saludos desde Caracas, Venezuela, un compatriota de Rivka. Sí, porque por ahí descubrieron que es, porque además se le veía pobre a Rivka el esfuerzo, porque ella vivió también en Israel, así que le salía en hebreo, en inglés, en castellano, en venezolano, ya vimos el esfuerzo que hizo. Bueno, de Rilasher Ramley, de Skokie, Illinois, en Estados Unidos. Estrella Levi, Shalom, Shalom. Estrella está en Buenos Aires. Rubén Darío Rueda, buenas tardes. Bernard Baena, muy obrigado por más de una transmisión de alto interés para nuestras memorias judaicas. Y saludos a todos. Michelle Black, saludos desde Londres a todo el mundo. Adrián Cohen, Erev Tov, amigos. Kojaba Benatar, buenas tardes y shalom a todos de Arizona, en Estados Unidos. Ivonne Stern, buenas noches de Río de Janeiro, donde estamos con temperaturas glaciales. Sí, lo hemos visto hoy, Ivonne, el frío que hace ahí. Jorge Alberto Marcipán, buenas noches, shalom a todos desde Rosario, Argentina. Nelson Adrián Toro Quintero, shalom a todas vuestras mercedes, un muy cordial y afectuoso saludo. Grato encontrarnos un jueves más en Raíces de Sefarad. Bernardo Guzmán, desde Tucumán, saluda a todos los presentes con un muy cordial shalom. Lalo Tregar, saludos desde el noreste mexicano y sureste texano. Ramsés Andrada nos dice, Boris Cacú, que es de Venezuela, ahí seguro escuchó mi presentación, saludos entonces desde Venezuela. Y más precisamente ella, no sé si naciste ahí, pero está muy atada a la isla Margarita. No, viví ahí 20 años y estoy muy, muy conectada con ellos. Sí, tanto que algún día nos va a hablar de la comunidad judía de Margarita, ya lo vamos a hacer. Si Dios quiere. Mirko López Castro, buenas noches, saludos desde Madrid. Están locos, es tarde, hay que ir a dormir. Bueno, Patricia Zaragoza, saludos cordiales desde Zamora, también en España, es muy tarde para ellos. Verónica nos manda saludos desde San Martín, provincia de Buenos Aires, en Argentina.
Alberto Gateño, abrazo cordial desde Hollywood, en Florida. Diana Yanover, buenas noches desde Córdoba, Argentina, gracias. Aida Benaltalef, buenas tardes desde Tucumán, también en Argentina. Ivonne nuevamente, Belmonte es muy lindo, permítame corregir a la doctora Rivka, la Inquisición en Portugal comenzó en 1496, 4 años después que en España. Correcto. Patricia Yurgel, buenas noches desde Buenos Aires, Argentina. Belmonte es muy bonita, nos dice, verdaderamente que sí, estuvo hace pocos años, un lugar inolvidable. Susana Israelson, desde Israel, muchas gracias. Otra que está, mira, desde Israel y acá también desde Jerusalén. Sí, Laila Top desde Jerusalén, Moshe Delstein. Augusto, buenas tardes a todos desde Salta, Argentina, un cariño para Rivka. Gracias. Buenas y bendichas noches desde Israel, Diana Hofhungay. Marta Novoskolski, buenas noches de San Martín, provincia de Buenos Aires. Sara Codrón nos dice hola. Betty Estrada, saludos, muy interesante. Betty está en México. Ivonne nos dice, la sinagoga Kaduri es linda, está muy bien conservada. Bueno, lo que yo había comentado, al inicio del año fue inaugurado el Museo del Holocausto, lindante con la sinagoga. Patricia Yurgel, bueno, estábamos mostrando la foto de la sinagoga, yo tomé atención en esto y que dijo que sí, que es muy bella. Bernard Miller, saludos a todos desde Londres, qué tema más fascinante. Solamente en el último año, buscando a mis ancestros sefardíes, descubrí la historia de un 15º bisabuelo que vivía en Porto y me siento conectado. Continúa en otro mensaje, Marcelo. Sí. Y tengo que agradecerle de haber presentado esta historia de otra persona que ha aportado mucho al redescubrimiento de la historia de los sefardíes con conexión a Porto. Muchas gracias. Gracias. Vivi Mecabel, gracias desde Buenos Aires. Bernardo Guzmán, hermosa charla, felicitaciones, Rivka. Gracias. Sara Codrón, muy interesante, gracias. Gracias. Mirko López Castro, qué interesante historia, buscaré la peli para verla, gracias. Gracias. Patricia Zaragoza, muchas gracias, me encantó conocer esta historia. A la orden. María Salomón, muy interesante, gracias, desde Tucumán, Argentina. A la orden. Augusto, te dice Rivka, para quienes investigamos los judíos conversos y la identidad conversa es un aporte precioso y muy necesario para pensarlo en tiempos más recientes. Muchas gracias por traernos este Ner Tamid. Gracias a ti, Argus. Diana Yanover, desde Córdoba, Argentina, excelente trabajo, y te pregunta, ¿qué te indujo a investigar sobre el capitán? Bueno, a lo mejor entró un poquito más tarde porque Rivka lo explicó al principio de la presentación, pero como todo queda en video, lo van a poder ver completo en nuestro YouTube de Sefarad. Nelson nos dice una pregunta, ¿hay un libro alusivo a este gran tema y dónde puede ser comprado? Muchas gracias por esta gran exposición, cada día se aprende más, gracias a todos vosotros, Shabbat Shalom. Nelson es un lector empedernido, así que... Nelson, hasta donde tengo entendido, no hay un libro, yo he buscado material, hay muy poco sobre... El capitán es algo escrito en español, hay mucho material en portugués e inglés, pero no he visto libro. Si hay, yo te aviso. Adrián Cohen dice, tuve el honor de ser Hassan un Erev Shabbat allí. Mira Wow. qué bien. También nosotros oficiamos, no en Belmonte, sino al lado, en
En Trancoso. En Trancoso, en la sinagoga de Trancoso, hicimos Kabbalat Shabbat nosotros ahí. Vivi Mecabel dice, ¿dónde puedo investigar si mi apellido es de Sefarad? Y hay que, más que el apellido, los apellidos, ya si buscas en las listas te dan una idea de que puede ser o no, pero nunca te va a decir si es. Para saber si tu origen es sefaradí, no hay más remedio que hacer una investigación de ancestros, no hay alternativa. De todas formas, hace un par de meses tuvimos una conferencia sobre el tema de los apellidos, así que te invito a buscarla en nuestro canal de YouTube, youtube.com/sefarad, que hay toda una charla dedicada a eso. Patricia nos dice, muchas gracias por esta charla. Me encantaría que continúen haciendo presentaciones de la comunidad judía de Portugal. Bueno, una buena sugerencia. Muchas gracias. Es apasionante lo de Portugal, porque es distinto. Sí. Seguro. Michael Black, gracias Rivka por tu charla, muy interesante y muy bien hecha. Una pregunta. ¿Sabes si Arturo Barros Basto se hubiera conocido con Samuel Schwartz al descubrir la comunidad criptojudía de Belmonte en 1917? Hasta donde tengo entendido, creo que sí. Él oyó o escuchó de Shmuel Schwartz. Y sí, una sola introducción. De Belmonte. Claro, una sola introducción. Sí. Shmuel Schwartz era un alemán que estaba haciendo un trabajo de su compañía en la zona de Belmonte y descubre a estos judíos que nunca salían de su entorno geográfico, no salían de su pueblo, y los descubre y dicen, estos son judíos. Y ahí es donde se conoce que había judíos en Belmonte, y esto fue apenas a principios del siglo XX. Hasta ese entonces nadie sabía de la existencia de judíos que estaban ahí, aún después de la Inquisición. Y una cosita, cuando Samuel Schwartz va a Belmonte, porque le dijeron que había judíos ahí, él trata de hablar con personas, mira, ¿eres judío? No, ¿eres judío? No. Y da una casualidad que en un momento él dice Shema Israel, y entonces las otras personas que escucharon cuando dijo Shema Israel, repitieron el rezo Shema Israel Hashem Eloheinu, y dice, hay otros judíos en otras partes del mundo. O sea, las personas judías le preguntaron, sí, yo vengo de... Okay. Los de Belmonte pensaban que eran los únicos judíos que quedaban en el planeta. Sí, tenemos que, acotar solamente muy cortito a esto, que no eran judíos, eran cristianos que venían de familias convertidas, ¿no? De hecho, ellos mismos se hacen llamar marranos, que para nosotros es un término hasta despectivo, pero ellos lo hacen propio. Sí. Bueno, tenemos ahí el tema de Belmonte, es muy interesante, lo vamos a ver de programarlo también. Estuve hace mucho y durante varios años investigando a las comunidades de Sierra de Estrela, específicamente la ciudad de Belmonte y alrededores. Gracias por presentar el tema. A la hora. Hay una película también, Serra de Estela, también que habla de estos temas. ¿Cómo se llama el rabino de la sinagoga de Porto? Pregunta Patricia, me gustaría contactarlo, ¿será posible? Muchas gracias. Sí, yo escribí porque le dije que quería ir a un Shabbat, entonces recibí un email creo que de unas, que trabaja con el rabino. Patricia, yo te puedo dar el nombre, ahorita mismo no recuerdo, creo que es Turi, Guri, Uri, algo así. Pero nos escribes a nosotros y hacemos el contacto. Sí, yo te lo mando. Bueno, abuelita, nos dice que hace mucho calor ahí. Aquí también. Buenas noches, llegué tarde a la presentación y me gustaría saber si está grabado para yo poder verlo completo. Gracias. Hola, querida Rivka, gusto en verte. Seguramente es una persona que te conoce. Fuimos compañeras de high school. Susi, todas nuestras presentaciones, inclusive esta, quedan grabadas y en nuestro canal de YouTube se pueden encontrar. Y para facilitarles la búsqueda, lo pueden ver en sefarad.com/TV y están los cuadraditos abajo de todo con todos los nombres de todas las presentaciones para poder ver los videos.
Así que sí, claro que se puede ver. Antonio Piñar Gallardo, buenas noches, saludos desde Linares en Jaén. También es tarde ahí. El mejor aceite de oliva de todo el planeta. Milko López Castro, ¿está además de Amazon Prime en Apple TV? Sí. Pues, creo que sí. No lo pregunta, lo está diciendo. Ah, que lo está. Además de Amazon Prime está en Apple TV. Perfecto. Bueno, bravo. Es tarde, sí, pero el tema es muy interesante. Muchas gracias, Milko. Este es el último año, el 2021, para la adquisición de la nacionalidad española a los sefaradíes. En realidad ya terminó. Sí, pero los de Portugal tú puedes aplicar todavía indefinidamente. Sí. Por el momento, sí. Sí, por el momento es indefinidamente, digamos. Sí, por el momento indefinidamente. Vivi Mecabel dice, escuché la charla de los apellidos, incluso pregunté antes de la charla, pero no me respondió. Bueno, porque Vivi, hay que ver cada apellido y como comentábamos antes, el portar un apellido no hace que la familia sea sefaradí. Para eso hay que hacer una investigación un poco más grande, genealógica, para saber los orígenes de la familia. Así que es muy difícil contestar en una charla de 1 hora sobre un apellido en especial. Patricia nos dice, en Belmonte hay también un museo muy interesante y emocionante, no pude contener mis lágrimas y en cuanto entré comencé la visita guiada. Sí, es verdad. Bueno, nos va a escribir, escríbenos a sfarad@sfarad.com y entonces te podemos mandar la información. Muchas gracias, dice Susi Feño. Soy la licenciada, sí, es verdad, nunca me acuerdo, Diana. Hofgay, y desde Israel, gracias por la presentación. A la orden. Y hasta ahí llegamos con los comentarios. No hubo muchas preguntas, porque me parece que lo que hubo es más sorpresas que preguntas, seguramente. Porque realmente es un personaje que muchísima gente no lo conoce, inclusive judíos e inclusive sefaradíes. Portugal siempre ha sido un lugar poco explorado, una historia poco explorada, que sale a la luz seguramente a partir del tema de la nacionalidad, pero también con la existencia de medios, hay grupos de Facebook que hablan de los judíos de Portugal y todo esto, entonces por suerte empieza a salir más a la luz esta historia de lo que parecía ser un hermano menor de España y que en realidad cuando nos referimos siempre a aquellos judíos siempre hablamos de la península ibérica que obviamente los incluye. Uh-huh. Así que, bueno, Rivka, realmente hermoso. Gracias. Me parece que invito a toda la gente que cuando cortemos ponen Google, ponen Barros Basto y ahí van a tener mucho para ver con más detalle también, porque la vida de él es fabulosa, la pasión que él ponía por levantar la comunidad, ahí cuando decía, van a hacer una sinagoga que va a estar vacía, inclusive durante las altas fiestas, y él la hizo. No, realmente fabuloso. En nuestra página sfarad.com también si ponen en el buscador Barros Basto van a encontrar algunos artículos interesantes que tenemos dentro de nuestras publicaciones. Así que muchísimas gracias, Rivka, siempre tan interesante y tan claro en tus explicaciones. Muchas gracias, Marcelo y Alicia. Gracias a vos, Rivka. Y bueno, nos vemos el domingo en los encuentros de Al-Had, o el jueves. El jueves es una cita de honor, ya saben, el recuerdo de la Shoah es un mandato para que no se repita, tenemos que estar, no hay que dejar que se olvide. Lamentablemente, vamos perdiendo sobrevivientes que ya están grandecitos y tenemos nosotros el legado de tener que hacer memoria, recordar, transmitir la historia, precisamente como siempre se dice, para que no se repita. Así que compromiso de honor. Además, como le digo, vamos a tener contactos con comunidades de otras partes del mundo, sefaradíes, de Sudáfrica, de Estados Unidos, de Europa,
de Israel. Vamos a ver, estamos terminando algunos contactos. Así que los esperamos en el domingo o el jueves o cada día también en sefarad.com y en todas las redes sociales. Chau. Gracias. Adiós. Gracias.